Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el libro de Samuel, segundo libro de Samuel, el capítulo 14, versículo 23 en el día de hoy. El versículo, queridos amigos, nos habla: entonces Joab se levantó, fue a Gesur y trajo a Absalón a Jerusalén. Entonces, esto es lo que nos narra el versículo 23 del capítulo 14. Entonces Joab se levantó, fue a Gesur y trajo a Absalón a Jerusalén. Dentro de la narración, en su contexto bíblico, este versículo narra la ejecución ahora inmediata de la orden del rey, porque el rey le da permiso, le dice, bueno, adelante, vamos a hacer lo que ustedes están diciendo. Es decir, después de esa reconciliación jurídica, ya eso, después de que esta mujer se había confrontado aquí con el rey, le había dicho, le había convencido, en síntesis, ahora esta reconciliación jurídica decreta toda esta escena que viene posteriormente, toda esta escena de ir y cumplir, ejecutar esa orden del rey que había sucedido anteriormente. La narración pasa del discurso al movimiento concreto y muestra que la gracia otorgada por David debía materializarse en un retorno real. Queridos amigos, hablando de Yapoy Macuena, 5 años David prácticamente en Baebe teoindo Yapoy no mongu en Baebe a favor, ¿verdad?, de su reino, a favor del pueblo, a favor de nadie. Entonces, ahora por fin, cuando se está materializando, se está realizando, se está haciendo y consistirá en este retorno de Absalón, que estaba lejos, no solo geográficamente, sino que también podemos decir en cuanto a la relación. Entonces, relacionalmente, Absalón ahora comienza este proceso de restauración. Cuando hablamos de restauración, en síntesis, estamos volviendo a lo esencial y lo fundamental dentro de lo que se nos propone, que es la misma comunidad. Entonces, este texto, queridos amigos, está subrayando la eficacia de la palabra real. El rey, lo que dice, se cumple. Lo que el rey propone, la líder, y se convierte así en acontecimiento histórico, pues la orden genera desplazamiento y cambio de estado. Cambio de estado. Lo que estamos esperando, en ningún momento. Porque David nunca había tomado una determinación. Y es como que se queda patitieso, o va paralizado. No actúa, no ya, pues, bebé. Y eso paraliza, se dan cuenta que se paraliza la comunidad, se paraliza cualquier relación, se paraliza todo. Entonces este retorno no implica todavía una reconciliación plena. Tenemos que estar también en esta perspectiva, queridos amigos. No es todavía una reconciliación plena del corazón, el sentimiento, las ideas y no la lleva por agua. Muchas veces catuñan de ella por la acción, como aquí se hace la acción, es decir, hay un retorno geográfico en cuanto a que Absalón vuelve geográficamente, pero el corazón que necesita reconciliarse del Padre, ahora sí va a comenzar este nuevo retorno, queridos amigos. Upea hebreo venían de ya shub, upea escena un retorno, pero es un retorno mucho más profundo, no es solamente un retorno geográfico, sino que sobre todo es una restauración de la relación. Vuelvo a ese corazón herido, vuelvo a sanar ese corazón herido. Dentro de nuestro contexto histórico, Gesur era territorio vinculado a la familia materna de Absalón y funcionaba como refugio político seguro tras el conflicto con Amnón. Traerlo ahora a Jerusalén significaba reintegrarlo a la vida pública del reino y evitar tensiones dinásticas. Esto es lo que tiene que procurar, evitar las tensiones dinásticas. Jerusalén, que tiene que ser reintegrado a la vida pública del reino, evitar estas tensiones. En las monarquías antiguas, el regreso de un miembro
de la casa real implicaba reconocimiento oficial de su condición dentro del linaje. Es decir, si el rey aquí le estaba recibiendo de nuevo, quiere decir que está reconociendo nuevamente esta relación. Entramos de nuevo en sintonía. Yahuatayuta oñondie. De esta manera se muestra esta estructura restaurada del gobierno de David. Quiere decir que por estas situaciones, primero con la situación del ultraje de Tamar y luego con el asesinato de su hermano Amnón por Absalón, entonces ahora estamos volviendo de nuevo a reestructurar esta relación. La visión confirma la función del rey como garante del orden social y continuidad del trono conforme a ideal del Malkut, es decir, una realeza organizada que mantiene cohesión. O sea, la Malkut, el reinado, pero el reinado que está apuntando hacia una dinastía, es decir, que hay una cuestión de amalgamiento, unión tendés y cuaya lleva, hay una unión, hay una cohesión de nuevo. ¿Y eso quién le da, queridos amigos? Y solamente cuando el rey da el ok. David con la vuelta de su hijo Absalón. Volvemos enseguida con Mañana de Yarañe e Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos nosotros con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de Samuel, segundo libro de Samuel, el capítulo 14, versículo 23. Entonces Joab se levantó, fue a Gesur y trajo a Absalón a Jerusalén. Este texto, decíamos, queridos amigos, que cambia totalmente el accionar, ¿verdad?, del rey con esa palabra que él da, que permite y que da esa sentencia, podemos decir, porque él es juez también y está diciendo, tiene que volver, tú llega a tu ñande, tú gato. Y este retorno no implica una reconciliación, decíamos, plena, pero sí es un volver para restaurar poco a poco. Por eso, nuestro contexto histórico, Gesur era un territorio vinculado a la familia materna de Absalón, y funcionaba también como un refugio político seguro después de ese conflicto que él tuvo con Amnón. Traerlo aquí a Jerusalén significaba reintegrarlo a la vida pública del reino y evitar tensiones dinásticas. O sea, hay que reintegrarlo, hay que mostrar y hay que decir, aquí hay cohesión. El camino de una verdadera monarquía, donde nos entendemos, donde nos queremos. Y por lo tanto, Joab actúa como el ejecutor administrativo de la voluntad soberana, mostrando la estructura jerárquica del gobierno davídico. Es decir, aquí también nosotros estamos diciendo lo que ordena el rey y la fuerza jurídica de lo que el rey está diciendo, aquí está. Su sobrino Joab lo pone en acción. Y este le da el sello, está diciendo, sí, verdaderamente se puede hacer, ¿verdad? Ahora, esta acción confirma la función del rey como garante del orden social y continuidad del trono conforme al ideal del Malkut, decíamos. En un contexto cultural, antropológico, queridos amigos, este traslado físico, es decir, venir de esa zona, de ese lugar, de esa región, que pertenecía de parte de la madre de Absalón, simboliza esa restauración social, porque en la cultura semita pertenecer significaba habitar dentro de la comunidad. Si yo pertenezco a esta comunidad, habito, estoy dentro de esa comunidad. La sea seno de la comunidad quiere decir que se naimagina dentro de esta comunidad.
Por lo tanto, volver a Jerusalén equivale a recuperar la propia identidad pública, aunque la reconciliación afectiva aún sea incompleta. En este bebé, entonces, hoy me embama, ya voy a Pauasuma, hoy embama, ya Pucab, no. El aspecto todavía del sentimiento está muy herido, nos cuesta, falta una reconciliación afectiva. Este pasaje distingue entre la readmisión social y una sanación interior. Readmisión social, readmisión, te readmiten. Estamos volvemos a insertarnos, pero en esta inserción que nosotros hacemos, nosotros entendemos simplemente, queridos amigos, que hay una diferencia todavía y falta todavía en esta diferencia llegar a una sanación interior. Falta restituir el lugar antes de que el corazón cambie plenamente. En ese dinamismo que todavía no se ha realizado. El retorno, por lo tanto, permite relación que comienza, permite esa relación que vuelve a realizarse, ¿verdad? Una relación que vuelve a reorganizarse entre nosotros, abre un espacio de transformación personal. Hay entonces una reinserción. Y dentro del grupo asociado a la vida compartida, toda vida compartida que es Jaim, que quiere decir sobre todo vida de comunidad, el Jaim. Entonces aquí hay una vida compartida, una vida en relación. Queridos amigos, tenemos algunas palabras claves. En primer lugar, cuando nosotros miramos todo esto, nos damos cuenta que hay palabras así claves muy interesantes dentro de todo lo que es el contexto cultural, dentro de todo lo que es un contexto histórico, dentro de todo lo que es el contexto también narrativo de lo que nos está comentando, ¿verdad? Ese traslado físico que simboliza una restauración social, porque en la cultura semita, pertenecer significaba, queridos amigos, sobre todo un habitar dentro de la comunidad. Apea la irañandela y catuaya ya pueden en plenitud, ¿verdad? Porque el aspecto afectivo, el aspecto afectivo quiere decir que hay sanación interior, hay sanación del corazón, hay posibilidad de diálogo, hay posibilidad de encuentro. No es que nos quedamos, queridos amigos, entonces en una cuestión muy todavía incompleta. No, tenemos que completar, pero para llegar a completar tendremos que hacer un camino. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, volvemos con Yande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este segundo libro de Samuel, capítulo 14, versículo 23. Aquí nosotros encontramos algunas de estas palabras claves que se utilizan en este contexto que es muy interesante de este capítulo 14, versículo 23. Entonces Joab se levantó, fue a Gesur y trajo a Absalón a Jerusalén. Primero, él trajo, esa es la palabra, el verbo traer, trajo. Bo, se utiliza en hebreo. Bo, entrar. Hacer entrar, conducir hacia adentro. El verbo bo. Y no describe solo un movimiento físico, sino que una incorporación al espacio de pertenencia. Incorporación al espacio de pertenencia.
¿Qué va a querer decir esto, queridos amigos? Que nosotros entramos en este espacio de pertenencia. Y tenemos que mirar que exegéticamente señala que la restauración bíblica implica volver a la comunión visible. Implica volver a una comunión visible. Y bueno, si nosotros aquí estamos entrando y estamos entendiendo que el el entrar, va a significar para nosotros volver a una comunión, volver a nuestra comunidad. Upea la ñandilla de caina, apea ave la Joab o Yaboaina. Es decir, Joab ante la aceptación del rey, porque el rey David después de mucho lleva cocuñá, Ugue lleva, Ugue y Xupe se presentó como una viuda, en fin, que oye Yucala y Membú, la y Membú oyó Yucala y mi hermano vea lleva, Aupego Anga, el pueblo que pide, vamos a vengarte señora, vamos a vengarte por la muerte de tu hijo. Pero si su hijo luego, Yucata, otro no me vive, ¿entendiste? Era una situación bastante complicada y entonces, ¿qué hace una mujer así? Entonces ella está diciendo, me van a desheredar totalmente. Quiere decir que esto es lo peor. Bueno, y desde ahí, desde esta situación bien complicada para solucionar, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Y aquí es donde el rey entonces por fin se despierta. Oye, esa cosa, oye, esa y bueno, tenés razón. Vamos entonces a mirar y vamos a procurar darle una solución. Y por fin le dio la orden, dale, y esto significaba un restablecimiento, un volver a recomenzar, a unir la cohesión que es esencial y fundamental. Señala entonces la restauración bíblica que implica volver a esta comunión visible entre ellos, queridos amigos. Una comunión visible. Bueno, ahora hay un segundo momento que es la cuestión de la palabra Jerusalén. Esto simboliza ciudad como símbolo, porque siempre Jerusalén fue una ciudad simbólica ya en el mismo nombre. Significa unidad del pueblo y presencia de Dios. Yerush, ciudad, entorno, unidad, conglomeración, encuentro, eclesia, ya está Yerush. Pero Shalom quiere decir la paz. Entonces esa ciudad de paz, esa ciudad donde nosotros encontramos una unidad del pueblo. Baesa ñandea lleva la yojaljuta, baesa ñandea la potapi por mí, y solamente, queridos amigos, yojaljuta cuando hay unidad entre nosotros, cuando hay entendimiento, cuando nosotros damos pasos importantes de cohesión y de unidad. Y por otra parte el Shalom, que quiere decir la paz, la serenidad que proviene nada más y nada menos que de Dios. Regresar a Jerusalén equivale a reintegrarse a la comunidad de la alianza. Entonces es la alianza que se me presenta, entonces es la alianza que nosotros aquí tenemos, es la alianza que a nosotros nos ayuda a comprender, pero absolutamente lo que nosotros estamos teniendo, pero como ese elemento que nos lleva hacia la cohesión, porque la alianza en realidad es una fidelidad a las normas, al pacto, y todo eso lleva a la cohesión, es decir, a la unidad. Y ese es el simbolismo de la Jerusalén. El texto muestra que la reconciliación tiene una dimensión espiritual además de social. Es decir, el Yerush, el Atihuazú, la unidad, el encuentro de las personas, pero eso no termina ahí, sino que esa unidad del Yerush, del pueblo, de la gente, ahora nos lleva al Shalom. Y el Shalom quiere decir la dimensión espiritual. La dimensión espiritual que nos pone en camino, la dirección espiritual que nos hace entender que la cohesión social se da con esa cohesión espiritual. Y eso es lo que estamos buscando, pero no podemos dividir lo social de lo espiritual. Volvemos enseguida nosotros con más.
Antiguo Testamento. Hoy, más que nunca, la vida nos necesita. Te invitamos a ser parte de 40 días por la vida, desde el 18 de febrero hasta el 29 de marzo. Un encuentro de oración, esperanza y compromiso, porque todos somos necesarios para salvar vidas y almas. Presente en más de 70 países y ahora también aquí en la Plazoleta de la Vida, frente a la Parroquia de la Recoleta, de 7 a 19 horas cada día durante 40 días. Unite a más de 1 millón de voluntarios alrededor del mundo que ya dijeron sí a la vida. Toma tu turno, suma tu presencia, tu hora puede hacer la diferencia. Envía tu mensaje al WhatsApp 0991 766 569 o al 0981 172 150. 40 días por la vida, porque cada vida vale. Te esperamos. Queridos amigos, seguimos nosotros con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos con este hermoso libro de Samuel, segundo libro de Samuel, el capítulo 14. Hoy con este versículo 23. Entonces Joab se levantó, fue a Geshur y trajo a Absalón a Jerusalén. Bueno, estuvimos mirando todas estas palabras claves, estuvimos mirando el bo, entrar, que significa sobre todo conducir hacia adentro, que no es un movimiento físico, sino que es un movimiento de pertenencia, de espacio, de relación, de una restauración entre las personas. Bo, entrar en relación. Y al mismo tiempo el Jerusalén, que quiere decir una unidad justamente de quién, una unidad social, Jerush, ciudad, encuentro, pero sobre todo desde el Shalom, que significa la paz, la interioridad, la presencia de Dios. Como enseñanza dentro de nuestro estudio bíblico, lo primero es que la gracia necesita acciones concretas. La gracia necesita acciones concretas. Reconciliar entonces implica dar pasos reales. Reconciliar implica dar pasos reales. Y esto, bueno, cuando nosotros hablamos de dar pasos reales, quiere decir que nosotros nos ponemos en una relación profunda, en una relación de encuentro, una relación que no tenemos que solamente hablar, pero después en el momento exacto en que tenemos que dar los pasos reales, pues. Estas son las promesas, ¿verdad? Ñande tuyupaba la ñande, la promesa, promesa, promesa. Y no damos pasos reales. Y eso te promete en todas cosas. Sí, desde ahora en nuestro gobierno, en nuestra administración, ¿verdad? Vamos a tener remedio, vamos a tener... Nunca hay por ahí, vamos a esto, nunca hay por ahí. O sea, no damos los pasos reales. O sea que, entonces por eso aquí, la gracia verdaderamente, o sea, es la gracia que nosotros vamos a dar, necesita concretizar. Necesita mostrar, necesita dar. Esa es la gracia verdadera. Volver es el inicio del cambio. Volver es el inicio de todo cambio. Cuando nosotros estamos volviendo, cuando nosotros estamos comenzando algo, nosotros estamos dando el cambio verdadero. Es decir, hoy permitir segundas oportunidades. Esto es, inicio del cambio. ¿Pero por qué? Porque el volver, el bo, en entrar de nuevo, quiere decir un renovar, pero quiere decir que nosotros aceptamos el cambio, nosotros aceptamos la posibilidad de dar un camino positivo dentro de la comunidad. Y que haya povea, cambio, cambio, cambio. En nuestras relaciones, cambio dentro de la sociedad. Una tercera enseñanza, queridos amigos, es que la comunidad acoge antes de que todo esté resuelto. La comunidad acoge antes de que todo esté resuelto. Quiere decir que nosotros
no es que simplemente vamos a coger, aquí dice, antes de que todo esté resuelto, simplemente le vamos a coger a alguien porque ya hoy invitemos, hoy soluciona para el tema, listo, no hay problema, entonces te voy a acoger. No. Aquí, queridos amigos, nosotros podemos acoger a una persona, pero sobre todo, ¿por qué? Porque antes de que todo esté resuelto, quiere decir que muchas veces nosotros no lo tenemos todavía todo resuelto. Pero al no tenerlo todo resuelto, nosotros acompañamos estos procesos personales. Acompañamos estos procesos que nos van a ayudar también a nosotros antes de que todo esté resuelto. Nosotros, en la medida en que vemos que hay algo que tenemos que resolver, eso es lo que hace Joab, ¿verdad? Eso es lo que hace Joab. Y no ya resuelve página, pero ya pota. Entonces David da la orden, que ya es lo importante y lo esencial. Pero ahora tenemos que accionar. Y eso es lo que está haciendo aquí Joab. El accionar aquí directamente es una comunidad que también le va a recibir, pero decíamos que no es simplemente un entrar, el decíamos, que ya soluciona todo, porque ahora tenemos que solucionar otra cuestión, que es el aspecto afectivo. Hay una cuarta enseñanza que la autoridad debe restaurar. Toda autoridad, queridos amigos, tiene que pensar en mejorar la situación, en restaurar las situaciones. Por eso luego decimos siempre que el libro de Samuel es un libro político para políticos, porque nosotros estamos llamados cuando tenemos una autoridad, pero debe ser para restaurar siempre. Tenemos que restaurar. Hoy instituciones orientadas al bien común, ¿verdad? Tenemos que poner instituciones, pero siempre para restaurar. Digo al revés. Digo las instituciones, entonces justamente a quién tenemos que ayudar. No le ayudamos a los indígenas, no le ayudamos a los chicos de la calle, no le ayudamos a nadie. Pero ayudarnos quiere decir darle platita y darle el pescado. Ayudar quiere decir organizar para que el hombre pueda aprender a pescar, ¿verdad? Para que el hombre, esa es la verdadera ayuda. No me moleste mosquiti, a los mismos, a quien nosotros tenemos que ayudar, nosotros le decimos, chitani beyuave, tapeo pase amo, ñembioto, amo, momburu, ani beyuave bemonganse, ni beyuave torores, momburu, así nadie se da cuenta, ni nadie cierra la calle ni el tránsito, ¿se dan cuenta? En lugar de solucionar y restaurar, lo que estamos haciendo es muy bellao. Otro elemento, queridos amigos, es que la reconciliación es el camino progresivo. Si nosotros no pensamos en una reconciliación, conciliar nuevamente aquello que está caído, conciliar aquello que no está funcionando, entonces quiere decir, queridos amigos, que no vamos a poder hacer ningún camino. Pero también recordemos que ese camino que hagamos va a ser también un camino progresivo, porque no siempre van a entender y no siempre va a ser fácil. La ñambay hangma muchas veces pero la ña construir hangma, si yo quiero fuera, es bastante complicado. Para construir siempre sufrimos más, luchamos más y hay que ser perseverantes. Y muchas veces queremos tirar la toalla, ¿verdad? Bueno, queridos amigos, nos vamos despidiendo por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento.